vuelta con ustedes aquí en Vive Mejor y bueno, pues vamos a tener un tema interesante. Papás, mamás, pongan muchísima atención porque con estos cambios de temperatura, como que de repente los niños y las niñas se están enfermando y a algunos les da tos crónica. Y esto lo vamos a abordar de la mano de la doctora Ana Laura Díaz. Ella es neumóloga pediatra del ISSSTEP. Vamos a hablar de este interesante tema porque hay muchísimas dudas y luego hacemos todo lo contrario de lo que se debe hacer. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué Muy bien, gusto que muchas nos gracias. acompañe. Gracias por la invitación. Bueno, fíjese que esta tosecita y sobre todo en los niños que estamos, ay, es que no se le quita y es que no se le quita y empezamos con una serie de remedios caseros y etcétera y muchas cosas. Bueno, pues ahora vamos a aclarar las cosas y si tiene alguna pregunta nos las puede hacer vía WhatsApp y se la damos a la doctora. Doctora, ¿qué es una tos? Una tos crónica en niños y niñas. Ok, bueno, de acuerdo a la definición de la tos, es un mecanismo de defensa. Prácticamente la tos va a defender a nuestro propio organismo hacia agentes que vienen del exterior o realmente también dentro de nosotros podemos provocar la tos crónica. Entonces, por ejemplo, tenemos una faringitis. Dentro de una faringitis, que es un resfriado común, puede ser la tos aguda, que puede llegar a durar de entre unos 15 a 20 días aproximadamente. Y eso está dentro de lo esperado o lo normal dentro de una infección. Pero cuando ahora sí que ya pasa más de 4 semanas, en niños ya se dice que es una tos crónica. O sea, ya cuando les pasa del mes, Ajá, exactamente. es cuando ya se puede decir Una que es tos ya más crónico. prolongada, exactamente. De hecho, en algunas ocasiones han acudido los papás y refieren que a lo mejor ya tienen hasta 2 o más meses de evolución con tos. Esta tos igual puede llegar a ser desde una tos poquita, digamos que decimos que es en accesos cortos, en sálvase, ¿no? Pero eso ya es una tos también que no debe de presentarse. O hay algunos que ya se presentan que ya tienen ciertas características y que eso nos llevan a ciertos diagnósticos también. Oiga, doctora, ¿y qué pasa con estas tosecitas en los niños que solo dan como que en la mañana, o sea, cuando amanecen, en todo el día no, y luego en la noche? Entonces, pues hasta ya se acostumbraron tanto papás como niños. ¿Qué es lo que pasa? Ok, exactamente. Eso es lo malo, que se llegan a ya a confiar o bien a lo mejor ya lo toman como algo común, pero la tos prácticamente no se debe presentar en ninguna persona. Hay algo que se llama semiología de los síntomas, que prácticamente son las características, en este caso de la tos. Por ejemplo, si tenemos una tos que es de predominio matutino, muy probablemente a lo mejor hay que investigar algunos datos de rinitis, por ejemplo. Ujú. O si hay una tos que es de mayor predominio a lo mejor por la noche, en accesos, o a lo mejor ya nos causa silbido, una tos a lo mejor durante la actividad física o durante el ejercicio. Mm. Entonces, inclusive hay que pensar también bueno, ya son estudios más sofisticados, pero sí a lo mejor en asma, por ejemplo. Entonces, ese tipo de tos Ujú. son las enfermedades que nos va como a referir o como ir dando un norte. Exactamente, y también depende, por ejemplo, en pediatría, mucho de la edad también del paciente. No es lo mismo a lo mejor una tos crónica en un lactante que una tos crónica a lo mejor en un adolescente, ¿no? A lo mejor tenemos en un lactante desde el nacimiento, trae esa tos crónica, tos y producción de moco. Entonces igual nos tenemos que ir hacia una historia clínica detallada de los antecedentes hasta de la familia, Ah, desde el nacimiento y eso cosas le iba por a el preguntar, estilo. ¿es hereditario, por ejemplo, si el padre o madre presenta un cuadro de tos severa, tos aguda, crónica, etcétera? ¿Puede ser hereditario y ya desde que nace el bebé presentar algún tipo de tos? Sí, por ejemplo, bueno, en los adultos pueden ser a lo mejor otro tipo de factores, desde los ambientales y los irritativos es que a lo mejor fue un fumador, ¿no? Fumador crónico, entonces a lo mejor por eso tiene tos, o a lo mejor la mamá o algunas personas bueno, a lo mejor sí de bajos recursos actualmente que tienen exposición, por ejemplo, a humo de Ah, leña y cosas por el estilo, también exactamente, sí. EPOC, por ejemplo, o a lo mejor algunas infecciones, como la tuberculosis, que también es una tos crónica y es de tipo infeccioso, ¿no? Y se adquiere también. Entonces, o bien a lo mejor, como comenta usted, así de que a lo mejor la mamá durante la mañana también presenta mucha picazón en la nariz, presenta tos, escurrimiento, entonces muy probablemente también curse con una rinitis y sí hay cierto porcentaje hereditario en las enfermedades. ¿Y a los niños y niñas les puede dar EPOC, doctora? No, tal cual como definición EPOC, no. Hay una definición, por ejemplo, para los recién nacidos, se llama displasia broncopulmonar y si llega a tener a lo mejor alguna complicación a nivel bronquial en una forma prolongada, digámoslo así.
O antes de los 5 años de edad, por ejemplo, los asmáticos se les llama silbantes tempranos. O bien hay algo que se llama índice predictivo positivo para asma. Si este es Mm. positivo y tiene que ver, por ejemplo, con la herencia, ¿no?, de los papás, entonces si es positivo, pues muy probablemente el pequeño tiene una probabilidad hasta un 75% de ser asmático. Bien, fíjese Ajá. que precisamente nos llegó una llamada del público, muchas gracias, y le preguntan, ¿por qué a mi bebé le da por toser solo en las noches? ¿No? No presenta ni fiebre, ni mocos, solo tos por las noches y tampoco todas las noches, solo como 2 o 3 noches. He Ujú. notado que cuando eso sucede está sudando o un poco sudada. ¿Esto tiene algo que ver? Mm, por ejemplo, depende de la edad. Dice que es una bebé. Entonces, en muchas de las ocasiones, los bebés por lo regular llegan a tener mucha sudoración. Entonces, también tiene que ver a veces el cambio brusco de temperatura durante la madrugada también. Eso quiere decir que a lo mejor si está húmedo y tiene el cambio brusco de temperatura, puede llegar a presentar ese tipo de cuadros. O bien, hay que checar también dentro de la historia clínica si no hay antecedentes, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico o bien a lo mejor igual antecedentes alérgicos, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos, las crisis y la tos en un cuadro, por ejemplo, de asma o de tipo alérgico, suele ser de predominio nocturno. Entonces, por eso la tos y las crisis llegan a ser nocturnas o durante la madrugada. Así es. A ver, Ujú. doctora, ¿existen algunos métodos con los que podemos diagnosticar una tos que ya fue muy prolongada? Sí, depende uno de la edad. Por ejemplo, digamos en los lactantes, por lo regular a lo mejor dentro de la tos crónica, los diagnósticos más comunes, uno puede ser de tipo alérgico, infeccioso o bien a lo mejor también por reflujo gastroesofágico. Cuando es de tipo infeccioso, bueno, ya se acompaña de otros síntomas clínicos o bien se puede acompañar de algunos estudios de laboratorio, tanto de imagen como de sangre. Si es de tipo alérgico, bueno, podemos utilizar algunos métodos diagnósticos de tipo sanguíneo, moquito, popó, pipí, etcétera, y pues en algunas ocasiones referirlo inclusive a los compañeros de alergología también. O bien a lo mejor si tiene reflujo gastroesofágico, hay algunos estudios tanto de imagen como colocación de sonditas para poder diagnosticar los reflujos. O bien en un niño ya más grande, pues las espirometrías que son el gold estándar del asma, ¿no? Sí, doctora, porque de repente cuando tienen este reflujo, viene que regurgitan, etcétera, y viene acompañado con tos. Eso también como Ujú. que a los, sobre todo papás primerizos, como que preocupa mucho porque pues da preocupación de que no vayan a broncoaspirar una Exacto. situación así, o sobre todo también en la noche. ¿Qué posibilidad hay que pase esto? Bien, prácticamente tenemos que tener en cuenta también que el reflujo puede llegar a ser dentro de lo normal o se le llama como fisiológico hasta los 4 meses de edad. Entonces, pasando esos meses, si continúa todo con reflujo, habría que investigar cuál es la causa, o bien si a lo mejor ese reflujo ya se convierte como en vómito, es más frecuente, más continuo, más abundante y presenta otros datos, en este caso de tipo respiratorio, pues sí tenemos que tener más en observación, ¿no? Medidas generales como no acostar inmediatamente al bebé, después de darle de comer, tener que sacar bien el airecito, o bien a lo mejor o colocar al bebecito como en unos 30 grados, o hay Ajá. colchones también antirreflujo. No colocar algunos otros objetos a su alrededor para evitar también asfixia o cosas por el estilo, pero sí tener ese tipo de cuidado, ¿no? Y pues acudir con el pediatra o el neumólogo pediatra para tener medicación también inclusive a veces. Eso es lo más importante. Sí. Oiga, doctora, ¿existe algún riesgo ya cuando la tos es muy prolongada? Sí, prácticamente puede haber hiperactividad bronquial, que eso es prácticamente la inflamación ya a nivel de los bronquios. Y pues eso ya se puede llegar a manifestar una tos crónica en accesos, a veces ya llegan los pequeños que tosen, 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 no pueden ni siquiera hablar, empiezan a hablar y empiezan a toser. O respiran profundo y empiezan a toser. O bien a lo mejor ya se escuchan silbidos en su pechito, o bien ya inclusive datos de dificultad respiratoria, que ya sería pues la parte más severa, ¿no?, de una tos ya más crónica. Y es que también muchas veces no atendemos esto y les puede causar alguna situación en la escuela al referirse en alguna actividad Ujú. física, la clase de educación física, y entonces el profesor, es que yo no puedo, pero mándame el comprobante. O sea, un tipo de situación así. Exactamente, prácticamente cuando no se tiene un adecuado control o no se visita tampoco al pediatra o al médico especialista, tenemos limitación en las actividades físicas y eso pues también no contribuye a un buen desarrollo también escolar o del niño en cuestión de sus actividades. Entonces, prácticamente cuando se llega a un control,
el niño empieza a hacer mayor actividad física e inclusive empieza a mejorar también su funcionamiento pulmonar. Entonces, es todo un ciclo vicioso, ¿no? No juego, tengo tos, no vuelvo a jugar y entonces se vuelve más sedentario también el paciente. Claro, ¿no? Entonces se evita la actividad física y empiezan también otros problemas, ¿no? El Ajá, sedentarismo, el ajá. sobrepeso. O si no, el ausentismo, digamos, en las escuelas, porque luego es común que a lo mejor empiezan estos cambios de temperatura y a lo mejor el niño tiene datos de rinitis o es asmático y empieza a toser o empieza a tener moco. Entonces en las escuelas empiezan, no, es que no puede asistir porque está enfermo, no, pero es que tiene una enfermedad de base, ¿no? Entonces, mientras esté bien controlado, pues también el ausentismo también Va a desciende disminuir. o bien a lo mejor el paciente está más controlado y eso evita también las complicaciones, ¿no? Y la gravedad. Doctora, ¿cómo podemos prevenir una tos crónica? Bien, pues una es la identificación, cuál es la enfermedad que está causando la tos crónica. Ese sería como lo ideal. De ahí en fuera, pues actualmente ya no tenemos restricción de la utilización, por ejemplo, del cubrebocas. Sin embargo, pues también acudir a la mejor en lugares que sean un poco más concurridos, tomando en cuenta que muchas de las ocasiones asistimos y hay personas enfermas o tosedoras, y pues ahora sí que utilizar cubrebocas para tratar de no contagiar a los demás, ¿no? Y en cuestión de evitar una tos crónica, pues es, digamos, si ya tengo más de 4 semanas de evolución, acudir al médico para poder diagnosticar cuál es la causa de esa tos crónica. Oiga, doctora, y también una pregunta importante. Muchas veces cuando son pequeños los niños, si tienen alguna pequeña secreción nasal o tos, etcétera, pues cuando los llevas a la guardería no te los aceptan. Pero ¿qué Ujú, pasa si ya tuvo el tratamiento, ya se curó de la tos, digamos, más fuerte y les queda ujú. una tos menor? ¿Esa también es contagiosa? Como residual, no, ¿Contagia? exacto, no. Prácticamente un periodo de contagiosidad en la mayoría de las infecciones llega a durar una semana aproximadamente. Después de esa semana ya realmente los síntomas suelen ser de tipo irritativo, por ejemplo la tos, que a lo Ujú. mejor queda un pequeño grado de inflamación en la garganta y por eso hay el acceso de tos. De hecho, por ejemplo, dentro de la tos, como es un mecanismo de defensa, dentro de los factores a lo mejor externos que nos causan una tos, es desde la contaminación, ahorita que fue lo Mm, de la ceniza, la contaminación, o a lo mejor el humo del tabaco, o a lo mejor igual las infecciones, o a lo mejor desde que nos pasamos la saliva y nos ujú. atragantamos, cosas por el estilo, o bien causas internas, que ya pueden ser, por ejemplo, los datos de reflujo, o Mm, mucha cantidad de moco de también. moco, claro. Cuando hay mucha cantidad de moco, hay descargas posteriores, y eso estimula también el centro de la tos, y entonces uno tose. Oiga, doctora, y para finalizar, en cuanto a los medicamentos, hay muchos Mm. papás que quieren, bueno, llevan al pediatra al niño y quieren a fuerza antibiótico, antibiótico, y entonces, no, dele lo más fuerte que tenga para que se le Ajá. quite. ¿Qué tan conveniente es el uso de antibióticos o cuál es la recomendación? Exacto. Prácticamente muchos acuden porque tienen tos y creen que el antibiótico puede llegar a quitar la tos. No, los antibióticos sirven únicamente para las infecciones de tipo bacteriano. De ahí en fuera, el curso natural de la enfermedad puede llegar a autolimitarse por sí solo el cuerpo para curar, digamos, la tos, ¿no? Si ya hay una prolongación de la tos, entonces es cuando se empiezan a utilizar medicamentos específicos. Aún así, digamos, no todas las toses, digámoslo así, son iguales y se deben de tratar igual, ¿no? Depende también de la infección, eso sí. Sí, claro, cada caso es particular y Exacto. hay que tomarlo en cuenta, referirlo al pediatra Ujú. y atenderlo. Muchísimas Así es. gracias, doctora Muy bien. Ana Laura Díaz, por haber estado con nosotros. Ok. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Adiós. hacer una pequeña pausa y regresamos.